Cuando un hijo, a pesar de que sus padres le permitieron venir a la vida, se da cuenta de que nunca fue planeado ni deseado. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, nuevamente con ustedes en un episodio más en Reflexionando con Leo sobre lo que significa, lo que implica ser un hijo no deseado. En un video anterior que va a quedar acá en la descripción de este video, hablábamos sobre lo que significa ser un hijo no deseado. Y hablábamos del caso de María. María, como cualquier persona, podría ser Pepita, Juanito, simplemente quería darle un nombre a la persona como para tener mayor identidad. ¿Cómo afecta a los padres el tener un hijo no deseado? Un embarazo no deseado puede tener repercusiones negativas en los padres. Por ejemplo, una mamá con un embarazo no deseado puede presentar depresión postparto. Ahora, un papá también podría presentar ansiedad y podría presentar depresión. Una maternidad o una paternidad no deseada podrían conducir a que estos padres se vuelvan más vulnerables y tengan dificultades a la hora de asumir la paternidad o la maternidad. En muchos casos también presentan dificultades en asumir este rol, el rol de papá y mamá. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando una pareja desea ser padre, pues debe tener cierta madurez. No vamos a pensar entonces que una pareja que se sienta mal porque vaya a tener un hijo que no esperaban, pero estaban llevando una vida de pareja, pues allí queda un vacío, queda algo por resolver. Si tienen una vida de pareja, sexualmente hablando, pues lo más normal es que vengan los hijos. Pero ¿qué consecuencias tiene para el hijo que no es deseado una situación así? Los niños se ven profundamente afectados, como les decía anteriormente, desde el mismo vientre de la mamá. La distancia emocional de los padres deja fuertes huellas en las personas, en estos bebés, en el feto que se está formando, en el bebé que acaba de nacer y que no es tomado en cuenta, en el adolescente que simplemente se le permite que haga lo que quiera como para que no genere problema, o lo que desde hace algunos años se ha hecho para que el niño no moleste, démosle el celular o démosle la tablet, con el peligro que eso genera. A los hijos no deseados les será muy difícil construir relaciones en un futuro, porque no las conocen, no conocen el afecto y entonces de adultos cualquier cosa ellos lo van a entender como es la forma de que me amen, es lo que merezco, no merezco más. El paso más importante es que pueda reconocer cada uno su historia personal, no las circunstancias que estuvieron antes, sino lo que soy. Y eso que pasó no me define. ¿Cómo me defino hoy? Todo eso tiene que ver mucho con la autoestima. Sufrir trastornos de adaptación, tener problemas académicos, dificultades en el trabajo, dificultades en el sentido de pertenencia, son parte de todo este proceso. Recuerda que todo este tema ya venimos tratándolo desde antes y en la descripción de este video estarán los otros videos referenciados. Pero alguien podrá preguntarse, ¿cómo poder afrontar el dolor de ser un hijo no deseado si mis papás no me amaron, si mis papás no me demostraron ese cariño, si nunca fui importante para ellos, si eventualmente para mis hermanos no fui importante? María, para seguir con la misma historia que traíamos desde
Antes, María fue dándose cuenta de cómo la seguía afectando todo este tema. En su presente, ella no se sentía perteneciente a ningún grupo. De hecho, huía, prefería la soledad para no contagiarse y para no involucrarse con nadie. Así evitaba tener que enfrentar su situación. El objetivo final en esa terapia era que María pudiera darse cuenta de todo el proceso, de todo lo que había vivido, y por eso es importante reconocer la historia, de todo lo que había vivido y todo lo que le había marcado eso en su vida, y cómo lo que vivía ahora tenía sus raíces en todo lo que ella había experimentado. Una clave importante para María fue convencerse que ahora como adulta, con una buena formación, con un buen trabajo, ya no necesitaba a los demás. Toda la vida había vivido pensando en que si no era por los demás, ella no sería nadie. Ahora ella se daba cuenta de quién era ella, de todas las riquezas que habían en su interior, y de esta manera ella ya enfrentar su vida de una forma distinta, sintiéndose más segura. Por eso les decía anteriormente que todo esto tiene que ver también con el tema de la autoestima. Si yo no me siento amado por mis papás, si no me siento esperado por mis papás, pues voy a empezar a buscar quien me ame. Y eso no lo voy a encontrar, sino que el hueco, el vacío, se va a aumentar cada vez más. Por eso María, en medio del proceso de psicoterapia, empezó a mirarse, empezó a reconocer sus capacidades, empezó a reconocer todas sus habilidades y desde ahí empezó a construir un discurso nuevo sobre sí misma, sobre su identidad, sobre todo lo que había en ella y sobre todo lo que ella podía darle a los demás. Si este video te ha llamado la atención, si este video te dice algo o crees que le pueda servir a alguien, recuerda siempre, Sulicoco, suscríbete. Abajo dice suscríbete. Dale un like, la manito arriba. Comparte. Recuerda que cuando tú compartes algo, también demuestras cuánto amas al otro o a la otra persona. Y finalmente, deja un comentario. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.